Bueno, hermanos, pues el tema que nos trae hoy aquí es el tema de los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son? ¿Qué creen? ¿O cuáles son sus principales creencias? Y algunas de sus prácticas. No las vamos a ver todas, de hecho van a ser pocas, ya que hay una diversidad de judaísmo mesiánico, una diversidad de doctrinas también entre ellos, pero vamos a tomar lo que es pues la mayoría y lo que son los que lo que es el judaísmo que está más organizado, aunque también vamos a ver un poco de prácticas que tienen algunos de la diversidad de judíos mesiánicos. Bueno, pues empezamos diciendo que el judaísmo mesiánico nace entre los siglos XIX y XX en Inglaterra, en Londres más específicamente. La primera congregación se llamó Ben Abraham, que empezó con 41 miembros. El judaísmo mesiánico moderno renació en los 60. Esa es otra cuestión, que no viene a ser, no son los mismos los que iniciaron que los que hay ahorita. Hay una diversidad, una variación entre lo que creyeron en ese tiempo, como cuando comenzaron, y lo que creen ahora. En cuestión de escrituras, los judíos mesiánicos creen en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, y en el Nuevo Testamento también creen, y a le llaman Brit Hadashah, basados en el texto de Jeremías 31:31. Vamos a trabajar con la Biblia Kadosh, que es la Biblia que usan ellos. ¿Por qué? Porque quiero hacer hincapié en las palabras que usa la Biblia Kadosh, ya que también es parte del tema. Y Jeremías 31:31 nos dice: aquí está los días que vienen, dice Yahvé, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá, que como sabemos nosotros, bueno, acá no lo dice en español en nuestras Biblias, que dice: aquí están los días, déjenme se los busco. Dice: vienen días, dice el Señor, en que yo haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. Basados en este texto es que ellos creen en lo que es el Tanaj y el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, porque aquí en Jeremías se promete la nueva alianza. Entonces, bueno, con respecto a Dios, ellos creen en Yahvé, en el Dios bíblico, en el Dios del Antiguo Testamento, basados en el verso del Shema. Bueno, para los que no conocen, en un verso del Shema, para los que no conocen el Shema, les voy a leer una partecita del Shema. Dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baet. Bueno, en español dice: oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Y algunos yo conozco algunos hermanos judeocristianos o judíos mesiánicos que lo mencionan. Dice: escucha Israel, Dios es uno solo, como parte del Shema. Pero si nos vamos al Shema, lo que es la traducción del texto hebreo, así dice: oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Bueno, también creen en Jesús. Ellos le llaman Yeshua, salvación, que significa salvación, el Hijo, o Baen, Mesías, dice, y creen en el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo.
Y por esta creencia son considerados como practicantes de idolatría por los judíos, al igual que nosotros también. Bueno, y creen, entre ellos más bien la observancia de la Torá es discutible. En general los que observan la Torá mantienen la ley judía, que son la mayoría, casi todos. Mantienen lo que son las fiestas bíblicas, el Shabbat, y la mayoría cree que la observancia de la Torá causa la santificación, no la salvación. La salvación solo es dada por el Mesías. Y en cuestión de lo que es el Shabbat, y las fiestas bíblicas, podemos ver, porque ellos mantienen todas las fiestas bíblicas, no recuerdo bien los nombres, pero en hebreo, pero sí las mantienen. Y vamos a ver Colosenses 2:16 al 23. Dice Pablo: por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida con relación a una festividad judía, o Rosh Hodesh o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mesías, que es del Mesías. No permitan que nadie les niegue su premio, insistiendo en que mortifiquen al cuerpo dando culto a los malajim. Estas gentes siempre se basan en alguna visión que han tenido y vanamente se hinchan a sí mismos por su apariencia mundana. Ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe provisiones, siendo mantenido unido por las coyunturas y ligamentos. Crece como Yahvé desea que crezca. Si juntamente con el Mashiach ustedes murieron, los Ruahim elementales del mundo, entonces ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se dejan molestar por sus reglas, tales como no toques, no comas, no uses esto, otro? Dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandamientos y enseñanzas de hombres. Ellas en verdad tienen la apariencia exterior de sabiduría con sus observancias religiosas autoimpuestas, así falsa humildad y ascetismo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la vieja naturaleza. Bueno, pues aquí vemos, Pablo nos está diciendo, estoy leyendo, recuerden, la Biblia Kadosh. Pablo nos dice que todo esto son sombras y que pues realmente tienen una apariencia exterior de sabiduría, pero pues lo único que traen es falsa humildad, falso ascetismo y pues son basados en mandamientos y enseñanzas de hombres, como nos lo dice al final del versículo 22. Y pues realmente los preceptos son los que quedan atrás, no los mandamientos, sino los preceptos, los cuales los judíos mesiánicos todavía mantienen. Los preceptos, lo que es el judaísmo, tenía o tiene más o menos son 600 preceptos de la ley, y a estos es a los que se refiere Pablo diciendo que son enseñanzas, o que son basados en mandamientos y en enseñanzas de hombres, a estos 613 leyes que se inventaron después de los mandamientos. Como vamos a ver también en Hebreos 9:1 al 10, nos dice, déjenme lo encuentro para no mentirles. Hebreos 9 del 1 al 10.
aquí está. Dice, ahora el primer pacto tenía regulaciones para adoración y un lugar, Makon Kadosh, aquí en la tierra. Un tabernáculo fue erigido exteriormente y fue llamado lugar Makon Kadosh. En él estaba la menorá, la mesa y el pan de la presencia. Detrás del segundo parojet había un tabernáculo llamado el lugar Kadosh, Kadoshim, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto, completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Y sobre ella estaban los querubim, representando la Shejiná, que cubrían el arca con su sombra, pero ahora no es el momento de hablar esto en detalle. Y con las cosas arregladas de esta forma, en el tabernáculo externo, los Kohanim todo el tiempo para ofrecer para el oficio de sus deberes, pero en lo interno solo el Cohen Hagadol, que es el sumo sacerdote, tan solo una vez al año, y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Y por este arreglo de las cosas, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, demostró que mientras el primer tabernáculo estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadosh Kadoshim estaba cerrado. Esto implica la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y sacrificios que él representa, porque ellos consisten en ofrendas de comidas y bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa impuesta hasta el tiempo para Yahweh de reformar toda la estructura, no de eliminar, pero sí de reformarla, como nos dice en Colosenses 2:16 al 23, que nos dice que son sombra y figura de las realidades celestiales. Una reestructuración es la que se hizo, no se eliminó, pero dentro de la reestructura, pues sabemos que todas estas fiestas que ellos mantenían, pues eran solo una sombra, no eran la realidad. La realidad es lo que ahora tenemos. ¿Y cuál es esta realidad? Vamos a ver lo que es Hebreos 10, del 11 al 14, para ver lo que es esta realidad. ¿De qué nos habla? O como lo dice aquí en Hebreos 9, en la Biblia Kadosh, dice, hasta el tiempo para Yahweh de reformar toda la estructura. Vamos a ver de qué se trata esta reformación de toda la estructura. Y nos dice Hebreos 11:14, dice, ahora todos los Kohanim están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Abro un paréntesis aquí. ¿A cuáles sacrificios se está refiriendo el autor de Hebreos? Pues a los sacrificios de los animales, a los que hacían antes. Dice, pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies, porque por una única ofrenda él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahweh y hechos Kadoshim. Bueno, esta es la reestructuración o la reforma de la estructura de la que nos habla la Biblia Kadosh en Hebreos 9:10.
Entonces, ya es el paso de la antigua a la nueva alianza, donde vemos las realidades celestiales, y nuestros hermanos, los judíos mesiánicos, que ellos siguen haciendo la observancia de la Torá, de las leyes judías, aunque entre ellos, como les dije al principio, son discutibles, porque siguen algunas y otras las dejan a un lado. En alguna parte Pablo nos dice que, no recuerdo en qué parte de la escritura Pablo nos dice que son realmente cosas, nos da a entender que son más fuera del alcance humano, mantener todo lo que es la Torá, la ley, mantenernos dentro de ella. Algunos de ellos utilizan franjas en las orillas de su vestimenta, los canales, los cuales se utilizaban para recordar los mandamientos. Esto lo basan en el libro de Números, en el libro de los Números, capítulo 15, del 37 al 41. Vamos a ver, ahorita lo encontramos, Colosenses, libro de los Números, y nos dice la Biblia Kadosh: Yahweh le dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitziyot en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los tzitziyot en cada esquina un hilo azul. Será un tzitzit para que todos lo miren y así recuerden todos los mitzvot de Yahweh y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojo los guíen para prostituirse a ustedes, si no los ayudara a recordar y obedecer todos los mitzvot. Ha de ser kadoshim para su Elohim, y yo soy Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Mitzrayim para ser su Elohim. Yo soy Yahweh su Elohim. Bueno, pues basados en esto, ellos usan esas franjas, aunque yo me puse a leer mi Biblia y nos pide que sea color púrpura. Aquí pide que el hilo sea color azul. En la Biblia, en otra Biblia que vi de otra Biblia Kadosh, decía naranjas, algo así. Entonces, bueno, pero básicamente ellos todavía usan estas franjas para recordarlos, que aún así no se derogó la vestimenta de los sacerdotes, pero ¿cómo se llama? Pero queda, ellos lo siguen usando hasta la fecha. Y viene una parte muy discutida entre ellos, que es la circuncisión. La circuncisión, ¿por qué? Porque ellos siguen afirmando que para ser salvos hay que circuncidarse. Y en el libro de los apóstoles vemos cómo Pablo, en el concilio de Jerusalén se menciona esto de la circuncisión, pero se dice que no es para los cristianos ya la circuncisión, sino para los judíos. Para los cristianos es el bautismo. Y para esto vamos a ver Colosenses 2, del 9 al 13, en la Biblia Kadosh también. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es, y es en unión con él que ustedes están completos. Él es la cabeza de todo gobierno y autoridad. También fue
en unión con el que fueron circuncidados, también fue en unión con él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo. En esta circuncisión hecha por el Mesías, fueron sepultados juntamente con él por haber sido sumergidos, y en unión con él también fueron resucitados por la llenura de fe de Yahweh, que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza, pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mesías, perdonando todos sus pecados. Bueno, pues aquí vemos que Pablo en Colosenses 2 nos dice que ya es mediante el bautismo, no mediante la circuncisión. Fuimos circuncidados por la circuncisión de Cristo, pero realmente para nosotros ya lo que es válido es el bautismo. Y la circuncisión pues se practicaba a todo varón nacido, porque solo los hombres estaban en el pacto. Las mujeres se unían a este pacto mediante sus padres. Y hoy en día entramos todos al nuevo pacto, hombres, mujeres, por medio del bautismo. Por eso nos dice Pablo que, el autor de Hebreos nos dice que era una sombra, que todo esto era una sombra de lo que había de venir también. Igual en cuestión de lo que es la circuncisión, en el bautismo entramos todos en este pacto. Y pues la confirmación, me llamó mucho la atención que en algunos lugares, algunos judíos, algunas congregaciones de judíos mesiánicos, pedían una circuncisión femenina, y esto va pues contra todo precedente bíblico o de tradición judía o de cultura judía, porque jamás se ha mencionado una circuncisión femenina. Como les dije, la mujer se unía al pacto mediante su padre, mediante su padre era que se unía al pacto, porque pues una circuncisión femenina sabemos que pues no la hay. Bueno, pasamos también a otro punto, que son los sacrificios. Los sacrificios, hay algunos, algunas congregaciones de judíos mesiánicos que siguen haciendo sacrificios, de animales, sacrificios de animales, y para esto, pues, sabemos que esto ya no debe ser así, porque tenemos una nueva alianza. Hubo un sacrificio agradable a Dios. Dice, vamos a leer lo que es Hebreos 8 del 1 al 6 de la Biblia Kadosh. Dice: aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal Cohen Gadol, así como ha sido descrito, y él sí se sienta a la mano derecha del Agwedullah en el cielo. Ahí sirve en el lugar Makot Kadosh, esto es el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por seres humanos, porque todo Cohen Hagadol es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual este Cohen Gadol también tiene que tener algo que ofrecer. Ahora bien, si él estuviese en la tierra, ni siquiera sería Cohen, pues puesto que ya hay Coanim que presentan ofrendas según la Torá.
pero a lo que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo, pues cuando Moshe estaba listo para erigir el tabernáculo, Yahweh le advirtió: mira, que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de las mejores promesas. Bueno, pues los sacrificios, aquí nos dice que Jesús entró al tabernáculo. En nuestras Biblias en español nos dirá que entró al tabernáculo no hecho por manos de hombre, y entró con sangre propia y no con sangre ajena, como lo hacen a ver, déjenme les digo para no bueno, aquí mismo estaba. Dice, pero él, en Hebreos 10:12, pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh. Pero él habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio. Entonces, ya los sacrificios de animales ya no le son agradables al Señor. De hecho, lo que es en Hebreos 10, dice en Hebreos 10:1 al 6, al 7, dice: en efecto, no siendo la ley más que una sombra de los bienes venideros y no la realidad misma de las cosas, ofrece cada año perpetuamente los mismos sacrificios, sin poder hacer efectos a aquellos que se acercan a Dios. Y es del 10, es Hebreos 10:1 y 2. Y en Hebreos 10, en el 6 dice: no te han agradado los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy yo para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. Primero dice que no ha querido sacrificios ni ofrendas, y que no le han agradado los holocaustos y los sacrificios por el pecado. Bueno, entonces vemos que los sacrificios y los holocaustos, pues no le fueron agradables, por el pecado. Esto fue en el Antiguo Testamento, en el libro de Números se marcan algunos lineamientos por los pecados. En el libro de Números está uno por los pecados de ignorancia del pueblo. Tenían que ofrecer un toro y un cordero, cosas de estas, pero como nos dice en el capítulo 10:1, dice: en efecto, no siendo la ley más que una sombra de los bienes venideros y no la realidad misma de las cosas, ofrece cada año perpetuamente los mismos sacrificios, sin poder hacer perfectos aquellos que se acercan a Dios. Entonces los sacrificios ya no les son agradables a Dios, y lo principal es que ya no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya no está el templo de Jerusalén, que es donde se presentaban, en el tabernáculo se presentaban las ofrendas, y ya no está. Recordemos que Dios le dice les dice cómo se tienen que hacer los sacrificios, y se tenía que hacer una aspersión de sangre con los dedos sobre el tabernáculo, el cual ya no está.
Entonces, algunos de nuestros hermanos judíos mesiánicos siguen haciendo estos sacrificios que no tienen ninguna validez. Y bueno, conforme también hay otra particularidad. ¿Por qué leí la Biblia Kadosh? Por todas las situaciones que manejan de los textos del hebreo, lo que es Yeshua, nos dicen, bueno, primero les voy a hablar de lo que ellos nos dicen del Nuevo Testamento. Nos dicen que el Nuevo Testamento, que sabemos fue escrito en griego, ellos dicen que no, que los textos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en hebreo y que la iglesia hizo una modificación de estos textos al hacer la traducción para conveniencia propia. Entonces, algo tenían que tener contra la iglesia católica y sabemos que mientras nos vayan tirando piedras vamos por buen camino, vamos caminando bien. Y estos hermanos también nos dicen que la iglesia metió una traducción a su modo que alteró el Nuevo Testamento para su propia conveniencia, porque los textos originales son hebreos y hay mucho para derrumbar lo que es esto que mencionan ellos, pero simplemente por lógica veamos a quién se le escriben las cartas. Pablo no le escribe al pueblo judío, no le escribe al pueblo que conoce el hebreo, entonces no tendría ningún caso que le escribiera a los romanos y les escribiera en hebreo, siendo que la lengua comercial, como ahorita lo que es el inglés, era la lengua más comercial era el griego, que era la lengua que todos debían de conocer, todos conocían. Ahorita el inglés, podemos ir a cualquier parte del mundo y es muy difícil que yo encontrar a alguien que hablara español en algunas partes del mundo, pero si yo hablo inglés me voy a dar a entender. Y lo mismo pasaba con el griego, que entonces, ¿qué caso tendría que les escribía en hebreo, por decirlo, a los romanos, a los colosenses? Simplemente hay que ver para quién van escritas las cartas y por puro sentido común vamos a ver que esto no es cierto. La otra es que pues no hay un texto en hebreo con el que ellos puedan comprobar su teoría. No existe. El único libro del Nuevo Testamento que hay en hebreo es el Evangelio de Mateo. Hay una versión griega y una versión hebrea, pero solamente ese libro. Entonces, ellos se basan en algunos escritos de los padres de la iglesia para decir que se escribió en hebreo, pero es prácticamente sacar de contexto a los padres de la iglesia, porque, por ejemplo, citan a San Papías pero realmente San Papías no menciona que se haya escrito en hebreo el Nuevo Testamento. El que menciona algo sobre San Papías es Eusebio de Cesarea. Entonces ellos dicen que San Papías dijo y escribió, y eso es una mentira. Entonces, por puro sentido común sabemos que y lo que es la historia, podemos ver que no fue escrito en hebreo. Bueno, y nos dicen que al no usar lo que son el nombre de Jesús, que es Yeshua, el Espíritu Santo, ellos le dicen el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y muchas palabras que usan ellos en hebreo nos dicen que estamos atrayendo maldición sobre nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué vamos a traer maldición? Si ellos tienen un afán de ellos hablan en español y usan algunas palabras
en hebreo. Pero ¿por qué usarlas si tenemos traducción a nuestro idioma? Entonces, por más de 1000 años fue Jesús de Nazaret sin ningún problema, y ahora ellos nos vienen a decir en el siglo XIX, el siglo XX, nos vienen a decir que es Yeshua. Entonces, yo creo que es algo un poquito fuera de contexto, pero pero bueno, hay que estudiar un poquito más para llegar a entenderlos, porque yo pensaba que era un tema fácil, pero realmente hay mucho que aprender acerca de lo que es el judaísmo mesiánico, por las cuestiones peligrosas que ellos tienen, porque nos hacen perder la fe en la traducción del Nuevo Testamento que tenemos nosotros, basándose en esta falsa historia de que la iglesia escondió los libros en hebreo, hizo una traducción al griego y luego del griego a los demás idiomas a su conveniencia. Entonces siempre hay que estar listos para esto, y no hay ninguna maldición en no llamarle Yeshua, sino llamarle Jesús, en llamarle Espíritu Santo y no llamarle Ruach HaKodesh. No hay ninguna maldición, porque Dios mismo es el que nos da su palabra en cada idioma, nos da la diversidad para que pueda llegar a cada uno a cada uno de sus hijos. Entonces no hay ninguna maldición, eso es una mentira. Y pues por mi parte sería todo, hermanos. Espero les sirva un poquito. Paz y bien.